Capítulo 13, así como el capítulo 17, nos exhorta. Hace más de 2000 años, todavía antes de Cristo, la gente se regía mediante la ley de Moisés, donde entra este libro, donde están las ordenanzas, donde están los estatutos que Dios había puesto al hombre, al ser humano, y en uno de ellos habla referente a que si un profeta y aún si un ángel bajara del cielo y te trajera revelación que no se cumple, no es de Dios. Pero también mucho cuidado, si a vosotros viniera ese profeta y nos revelare que había que ir en pos de otros dioses, no lo oyéramos ni le hiciéramos caso, porque seríamos partícipes de la condena que ese hombre llevaría en las espaldas. Y muchas de las veces, antes de esas épocas de Moisés, ya había mucha idolatría, había mucho paganismo, había muchas costumbres, como hoy en día también las hay, pues de Cristo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque por ahí anda un vivo, un abusado, uno que dice voy a inventar esto y se va a ver cool, se va a ver bonito, es la nueva onda. Y ¿sabes qué es lo que hace el mundo? Arrastra esas corrientes o camina conforme esas corrientes del mundo, porque dice es que se ve onda, se ve a la moda, se ve chido, es algo que va a impactar a los demás y me van a voltear a ver. Lo único que busca es tratar de llamar la atención, usando nuevas maneras de vestir, nuevas maneras de caminar, pero sobre todo nuevas costumbres que adopta en su vida. Por eso es que hoy en día hay miles y miles de imágenes y de santos, porque eso es lo que una persona que se burla de ti, abusa de tu ignorancia. Dijo Dios, mi pueblo perece por ignorante. Fíjate, ya sacaron hasta el Dios de la marihuana, ya sacaron hasta el Dios del narcotraficante. Qué ignorante es la gente, y ahora sí sigue esas corrientes. Paz de Cristo. Amén. En aquellos entonces Dios exhortó a Moisés y en la ley en Deuteronomio que ni aún un profeta viniera en pos de Dios y dijese que hay que ir en pos de otros dioses. No lo escuches, no lo oigas, no permitas que contamine tu casa, tu vida o tu familia, porque lo tal es aberración de Dios. Y no estoy hablando solamente de idolatría, estoy hablando de costumbres que uno adopta. Hoy en día hay uno dice se ve chido que allá en Escocia usan la pochera, la falda, y el hombre lo que tiene es a ponerle faldas, y ay, es que me siento libre, me siento en onda, me siento que soy liberal. Y en lo que están entrando es el libertinaje, en costumbres. Hay unos que hasta extensiones de cabello se ponen pensando que se ven muy bien, y ese es el principio del homosexualismo. Nada más que no se han dado cuenta, al rato se sacan la pestaña, se depilan las cejas y entonces empiezan a verse afeminados, porque esa es la onda de este día. Son costumbres que el mundo le da al ignorante para que siga caminando en pos de la mentira. Amén. Paz de Cristo. Amén. En aquellos entonces dijo Dios, cualquier persona que venga a ti y aún fuese un profeta o un enviado según el de Dios y te traiga ese tipo de costumbres, no las adoptes. En estas épocas hay santería, hay brujería, hay hechicería, hay los que son adoradores de la huesuda, los que son santeros, los que son de la ramera, que tienen miles de imágenes, pero solamente es para vergüenza de ellos, porque Jeremías nos dice, son idiotas y estúpidos todos aquellos que depositan su confianza en un ídolo imposible de salvar. Y no quiero ofender a nadie, la palabra así lo dice, Biblia de las Américas, Biblia católica, Jeremías 51:17. Es fuerte esos versículos, esa palabra, pero
pero está en la Biblia. Y si solamente tú ves donde habla de prosperidad y no habla de reprensión, solamente te engañas a ti mismo, porque creyendo que todo lo que tú haces está bien, ese es según tu juicio, pero no es de Dios. Por eso en Deuteronomio dijo: aquel hombre, aquella mujer, aquel hermano tuyo, aquel hijo tuyo, trajese el mal entendimiento y confusión a la humanidad o al pueblo, a la ciudad donde vives, dice: sácalo fuera de la ciudad y apedréalo, mátalo, porque es mejor terminar una manzana podrida a que contamine toda la humanidad. Y fue lo que pasó. Paz de Cristo. Porque el hombre no quiso escuchar a Dios, prefirió seguir las costumbres de este mundo. Se contaminaron de la idolatría que había en los pueblos paganos, entre los filisteos, entre los saduceos, entre toda esa gente que solamente servía a dioses falsos, entre los que servían a Baal, a Dagón, que solamente tenían estatuas, pero no tenían poder. Y eso es cuando nos damos cuenta que el ser humano no permite que Dios trabaje y more en su vida, porque prefieren darle gusto a algo que ven y no a algo que no pueden percibir. ¿Pero por qué? Porque no permiten que el Espíritu de Dios more en ellos. Y esas son las costumbres que traíamos desde nuestros ancestros en los años 1900, ¿qué te parece? 70, en los años 1972, en la iglesia, una iglesia que no voy a decir su nombre porque mi iglesia es, pero una iglesia que es una secta, empezó a adoptar una imagen de la hermosura y hasta santa le llamaban, y de santa no tiene nada, porque la palabra de Dios nos dice que la muerte es contraria a Dios, la muerte es contraria al Espíritu Santo. Pero esta secta, creyéndose religión o creyéndose iglesia, la adoptó. Yo llegué a ver ancestros míos que en su altar, que tenía 50 o 100 imágenes, ahí en medio también tenían a la huesura, creyendo que tenía poder. Hay gente que es ignorante y que no conoce verdaderamente el propósito de esa imagen, esa aberración de Satanás, pero ellos creen que le siguen y le sirven, sin saber que ella a su tiempo les va a pedir vidas, y las primeras vidas que te pide son las de tu familia, y no vas a estar dispuesto a darlas, a menos que estés muy loco, psicópata de tu mente, para creer que verdaderamente esa aberración tiene poder. Paz de Cristo. Amén. La palabra de Dios nos habla referente a eso. Hay gente que solamente sigue costumbres. Yo he tenido familia que he conocido que empezaron a caminar, empezaron a buscar, y esto se ve chido, esto se ve bonito, esto se ve en onda, a mí me late, porque se viste uno así, porque uno trae unas cadenas así, y porque uno pues, se siente mejor, se siente en onda, usando oro, usando imágenes y cosas en su cuello. Pero la verdad es que solamente están siendo consagrados para el día del juicio hacia el infierno. Paz de Cristo. Amén. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no miente, no tiene ningún error. La palabra de revelación, lo he dicho antes, la palabra puede tener errores de traducción o de escritura, pero no de revelación. Y ahí nos habla claramente que Dios no quiere que nosotros nos contaminemos de costumbres, de idolatría, de paganismo, porque ese es quitarle la gloria y la honra a Dios. Si existieron las personas buenas, Dios las guarde y las tenga en su santo reino. Pero eso no quiere decir que tengas que usar una imagen de una persona que existió o crees que sirvió a Dios para poderle pedir como intersección. No se puede, porque todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús, os será concedido, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podáis ser salvos. Y el único nombre, el que tú debes de invocar, tu familia, en tu hogar y donde tú vayas, debe de ser Jesús.
Jesús es la puerta, Jesús es el camino. ¿Y por qué dije que a veces nos ensuciamos de las costumbres? Porque eso es lo que pasa. Empiezan a usar los pantalones flojos con botines y los jóvenes empiezan a usarlo, la moda de los pantalones hasta medias sentaderas, todos aguados, parece que andan hechos del 2 y no les importa, pero se siente que andan en onda, se sacan las cejas, se sacan las pestañas y dicen es que esa es la nueva sensación. Paz de Cristo. Amén. Si una mujer busca un hombre afeminado, pues es mucho mejor que se junte con una mujer, no porque yo lo diga, sino porque es lo que les llama la atención. Y si a un hombre le gusta una mujer con barba y con bigote, pues mejor que se busque otro varón, pero lo cual tendrá consecuencias, dice la palabra. Aquellos hombres que se echan con hombres o mujeres con mujeres tendrán su parte del lago del fuego, porque son costumbres, son cuestiones que heredan de las familias anteriores, y te empiezas a juntar con una persona que piensa de esa manera y que empieza a ensuciar tu vida. Pero por eso Dios advirtió en la palabra: bendito Cristo que vino a la tierra, porque antes de Jesucristo, mediante la ley que acabo de decir de Deuteronomio, todos íbamos a ir al infierno, íbamos a ser condenados, porque mediante la ley nadie se salvó. Mediante los 10 mandamientos, que el primero dice: no tendrás dioses ajenos de delante de mí. Y el segundo dice: no harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra, porque lo tal es aberración delante de Dios. Pero el hombre que te es como dijo Dios: mi pueblo perece por ignorante, no investiga, y nos empiezan a dar lo que quieran, como los españoles cuando vinieron y conquistaron México, o conquistaron el continente americano. Nos trajeron ¿qué? Idolatría, nos trajeron los espejos, nos trajeron varias cosas, con lo cual robaron el oro de México. ¿Por qué? Porque la gente en esos tiempos era ignorante, no tenía conocimiento. Pero ahora, bendito que Cristo vino a la tierra, dejó su palabra y podemos tener acceso libremente, no como en los tiempos de 1940, donde ante la Inquisición era un delito, era una aberración si una persona tenía una Biblia y la leía y compartía con las demás personas. Te llevaban a juicio, te culpaban como brujo, te culpaban como bruja y te quemaban vivo, te torturaban, porque eso era lo que Satanás quería, que nadie tuviera acceso a la Santa Escritura. Y ahora en día han empezado a sacar nuevas Biblias, cambiándole algunos temas, cambiándole algunos nombres, a fin de que sigas viviendo entre la oscuridad. Pero recuerda lo que dijo Dios en su palabra: aún así viniese un profeta y los revelare, que vinieses en pos de dioses ajenos, no lo oigas, no lo hagas, más bien sácalo, apedréalo y mátalo fuera de la ciudad. Pero gracias a que Cristo vino, Él cambió esa ley por decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el número uno y principal: ama a Dios con todo tu ser y todas tus fuerzas. No le entregues el lugar de Dios a nada ni a nadie que no sea Jesucristo. Paz de Cristo. Amén. En Apocalipsis hay 2 capítulos: Apocalipsis 20 y Apocalipsis 18. Nos habla referente a eso. Mucha gente sigue costumbres, mucha gente busca dioses a quien adorar, y entonces se corrompe y no se da cuenta que en lugar de ser feliz, es infeliz. Está vacío de amor, pero está lleno de odio y de rencor, porque ese tipo de costumbres, ese tipo de demonios te hacen pensar que tú tienes el derecho, que tú tienes el poder de ser lo que
convenga, ni tampoco a tu familia, sino más sin embargo te llena de algo que Dios no quiere, de desamor, de odio, de rencor, y no puedes ni siquiera, te aseguro, hay muchas personas que están tan llenas y dañadas porque nunca supieron el verdadero amor de Dios ni el de la familia. Hay personas que ni siquiera pueden ver a sus padres y decirle: viejo, te quiero, te amo, gracias por los principios que me diste. Porque ¿sabes por qué? Porque nunca les inculcaron el amor, el respeto, pero sobre todo el temor a Dios y en la vida ajena. No pueden mirar a mamá y decirle: mamá, Dios bendiga el día que tú naciste, por haberme traído a esta tierra, por haber dado ese vientre fructífero y haberme dado la vida. Te quiero, te amo, mamá. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen amor, porque no tienen a Dios. Y esas son las costumbres que uno arrastra, la descendencia de nuestros ancestros. Dice que heredarás hasta primera, segunda, tercera y cuarta. Yo visito la maldad de los padres hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación por culpa de las costumbres que uno arrastra. Hermana, quiero que me lea en Apocalipsis 20:13, que es lo que nos dice la palabra de Dios, para que veamos y estemos conscientes de lo que Dios quiere en nuestras vidas.